Hola, ¿cómo están? Soy Pablo Vargas, su profe de mate. Vamos a repasar algunos métodos de factorización que se vieron desde la guía 17 hasta la guía 20. Em, lo vamos a hacer de este modo en forma asincrónica porque em, hubo problemas técnicos tanto de la plataforma como de el internet que tengo aquí en la casa. Entonces vamos a trabajar de esta manera para que ustedes se pongan al día y que no pierdan esta clase tan importante. Vamos a empezar con el tema de factor común. Para poder realizar una factorización por factor común, que es la primera que siempre tenemos que revisar si tiene la expresión que vamos a factorizar, tienen que tener ya sea divisores comunes o bien variables en sus términos que se repitan, por ejemplo, una X, una Y, etcétera. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es sacar el máximo común divisor entre 27, 36 y 9, que son los números que aparecen ahí en los términos del polinomio. Vea que todos tienen tercera, entonces dividimos entre 3 a todos. 27 dividido entre 3 me da 9. 36 dividido entre 3 me da 12. 9 dividido entre 3 me da 3. Ahora vamos a sacar tercera de nuevo. Tercera de 9 me va a dar 3. Tercera de 12 me da 4. Tercera de 3 me da 1. Y vean que ya no tienen factores comunes. Perdón, divisores comunes. Entonces, como ya no tienen divisores comunes, multiplicamos los dos que sacamos. Entonces eso nos da 3 por 3, 9. Ahora bien, ese va a ser nuestro primer factor, 9. Vamos a ver si se repite alguna letra. Ve que se repite, por ejemplo, la X. La de menor exponente está X a la 5, X a la 3 y X a la 2. Es X a la 2. Entonces esa es la que vamos a anotar primero. La que sigue sería Y. Y se repite en todos los términos. Entonces la de menor exponente es Y. Como ustedes ven, no se repite la Z en todos los términos. Entonces hasta ahí llegaría nuestro factor común. Vamos a abrir paréntesis y vamos a hacer una división de 9x a la 9xy, 9x a la 2y por cada uno de los términos que aparecen en el polinomio. Ahora, se puede hacer así o se puede hacer resumiendo esa división. Donde había un 27 va a quedar un 3. Entonces escribimos un 3 y ese 3 es importante que sea acompañado por las variables que aparecen. Por ejemplo, aquí hay un x a la 5, yo saqué x a la 2, hacemos la resta como haciendo la división y nos quedaría 3, ¿verdad? X a la 3 quedaría. Entonces lo anotamos acá. Luego en las y, vea que sacamos y a la 1, ¿cierto? Ahora, teníamos y a la 4, hacemos la resta, que es por ser una división, 4 menos 1 que hay aquí, eso nos va a dar y a la 3, ¿verdad? Agregamos z, le escribimos más, ¿verdad? Donde había un 36 me va a quedar un 4, lo escribimos. Vamos con x a la 2, había sacado x a la 2, tenía x a la 3, hacemos la resta, eso nos va a quedar una x. Entonces la anotamos acá. Y en cuanto a y, hacemos lo mismo. Originalmente era y a la 3, tenemos y, hacemos la resta, 3 menos 1. Nos da 2. Entonces lo anotamos aquí. Y agregamos la z, que aparece ahí, que no sacamos a factor. Y escribimos menos, donde había un 9, queda un 1. Lo vamos a anotar acá. Ya saqué x al cuadrado, ya saqué y, entonces no hay nada más que agregar. Y así nos quedaría esa expresión. Recuerden que esto de todas formas es una división, ¿verdad? Entonces, como es una división, nosotros lo que hacemos es dividir a cada uno de los términos por el que sacamos, por el factor común que sacamos. Y ese es el resultado que nos queda. En la siguiente vamos a ver que se repite este término que está entre paréntesis, el n-2. Entonces nosotros vamos a escribir como factor
a n menos 2, que es el que se repite. Ahora, ¿qué va a ir dentro del paréntesis? ¿Qué vamos a sacar? Va a ir lo que está enfrente de esos términos que están en verde, que fueron los que sacamos como factor común. Entonces nos va a quedar x menos 5 del primer paréntesis más 6x del segundo paréntesis. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sumar esos términos y eso nos va a quedar n menos 2 por x y 6x, 7x menos 5. Y ahí tendríamos la expresión completamente factorizada. Con respecto al último ejercicio, vemos que también trata de un factor común. Lo que pasa es que no todos los paréntesis son iguales, o al menos no parece. Por ejemplo, vemos que el primero dice x menos 2, el segundo dice 2 menos x, están los signos cambiados, el 2 positivo y el x negativo, y vemos que el último se parece mucho a este segundo. ¿Por qué? Porque tenemos un 2 positivo y una x negativa. Entonces lo que vamos a hacer primero es acomodarlo. ¿Cómo lo acomodamos? Bueno, lo acomodamos de esta manera. El al cuadrado por x menos 2 lo vamos a dejar igual, más 3a, vamos a dejar el 2 menos x como está, más 6, y entre paréntesis vamos a cambiarle el acomodo. Vamos a poner el 2 positivo primero y a x negativo. No hemos cambiado nada, porque aquí el x está negativo y el 2 está positivo, al igual que en el paréntesis de abajo. Ahora sí, vamos a sacar un signo negativo en alguno de ellos para que se parece. Voy a sacarlo en el primero. Entonces nos quedaría, vamos a sacar el negativo a factor. Entonces me va a cambiar los signos que hay adentro. La x va a pasar a ser negativa y el 2 va a pasar a ser positivo. Solo ese paréntesis. Más 3a, abro paréntesis, y me va a quedar en este caso 2 menos x, y en este otro caso, en el último, 2 menos x también. Ahora voy a acomodarlos para que queden exactamente iguales y nos quedarían de esta manera. Vea que nada más los cambié de lugar, no cambié signos. Vea que el x estaba negativo arriba, por 2 menos x, más 6 por 2 menos x. Ahora sí, todo lo que está dentro del paréntesis es igual. Entonces, como son iguales, yo voy a sacar a factor ese 2 menos x. Una vez se saca. Y ahora, dentro del paréntesis que va a quedar, porque estoy haciendo una factorización por factor común, voy a dejar todos los términos que están al frente de cada uno de esos paréntesis. Menos o a la 2, más 3a, más 6. Todo eso va dentro del paréntesis. Y nos va a quedar de esta manera. Y así ya hicimos un repasito del primer método que habíamos analizado en la guía 17, que era factor común. Vean que nosotros siempre que vamos a empezar una expresión o hacer una factorización, tenemos que necesariamente revisar si tiene factor común. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente. Lo que habíamos analizado en la guía número 18 era acerca de grupos y factor común. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es primero revisar si la expresión se puede factorizar por factor común. Si no se pudiera factorizar por ese método, vamos al otro que sería grupos. Ahora, el asunto aquí es encontrar, generalmente grupos se hace cuando hay más de 3 elementos para factorizar, en general 4. Y vamos a buscar una característica en común. Por ejemplo, estas dos tienen una m y estos dos que están aquí es un número par. Entonces podríamos agruparlo así. Siempre los vamos a agrupar en un paréntesis como este que estamos escribiendo, pero siempre tienen que ir separados por un signo positivo. Entonces aquí seguiría menos 4b menos 6x. ¿Por qué menos? Porque enfrente de estos números hay un negativo y al haber un negativo,
va a pertenecer al número que esté a la derecha. Entonces empezamos factorizando por factor común cada uno de los elementos que aparecen dentro del paréntesis por aparte. El primer paréntesis tiene en común, por ejemplo, la m. Entonces vamos a sacar la m a factor y nos va a quedar lo siguiente. Vamos a ver. Quedaría, sacamos m a factor y dentro del paréntesis vemos que no tienen nada en común más porque 3 y 2 no tienen divisores comunes. Me va a quedar 3x más y me va a quedar, voy a sacar la m, 2b. Separo con un más y ahora vamos a buscar el factor común que tienen entre el segundo paréntesis, entre 4 y 6, que ambos tienen mitad. Sacamos el 2 a factor y dentro del paréntesis me va a quedar, ojo, donde había un 4 me va a quedar un menos 4, en este caso me va a quedar un menos 2b. Y donde había un 6, en este caso un menos 6, me va a quedar menos 3x. Y vean que son casi iguales los términos que tenemos aquí. Son casi iguales. La diferencia es la forma en que están acomodados y además el signo. La forma en que están acomodados no es tan importante. Lo importante es que tengan los mismos signos. Entonces vamos a sacar a factor de nuevo. Eso se pudo haber sacado desde el primer término. Vamos a sacar a factor un negativo enfrente del 2. Pueden escribir más menos 2, no hay problema, pero yo voy a escribir menos 2 directo. Y dentro me van a cambiar los signos. Estaban los 2 negativos, van a quedar los 2 positivos. Entonces me quedan de esta forma. 2b más 3x. Ahora vean que son exactamente iguales. Digamos, no están acomodados de la misma forma, pero tienen los mismos signos. Voy a escribirlos para que se acomoden exactamente igual. Ese paso no es necesario hacerlo, pero vea que ya son exactamente iguales. Entonces sacamos a factor el 3x más 2 y dentro me va a quedar lo que está enfrente de cada uno de esos paréntesis, que en este caso es un m menos 2. Entonces ahí ya tendríamos factorizada nuestra expresión. Recuerden que factorizar es expresar como una multiplicación, un polinomio dado. Ahora vamos a ir al siguiente. En el siguiente podemos también factorizar de muchas formas, ¿verdad? Yo voy a factorizar concretamente, hay que tener en cuenta que tenemos que verificar cuáles son las formas más sencillas de factorizar. Yo voy a factorizarlos en el orden que están. Voy a agrupar, por ejemplo, 4x a la 3 con menos 2x al cuadrado. Voy a cerrar paréntesis y voy a escribir un más entre ellos. Ahora voy a agrupar por otro lado el y a la 3 menos 2xy a la 3. Esta es la única forma de agruparlos, puede que no. Incluso a veces uno tiene que borrar para poder factorizar bien. Entonces, voy a acomodar esto nada más un poquito para que no nos estorbe. Simplemente nosotros lo que vamos a hacer es ver qué factor común hay en cada caso. Por ejemplo, en el primero, entre 4 y 2 tienen un factor común. Vamos a sacar mitad y hasta ahí llegaría. Sacamos el 2. Entre ambos tienen en común en el x al cuadrado. Vamos a abrir paréntesis. Donde había un 4 va a quedar un 2. Ya saqué x a la 2. Había un x a la 3. Estamos comparando estos dos, ¿verdad? Vamos a hacer una división, entonces restamos. 3 menos 2 me va a quedar x a la 1. Menos, donde había un 2 va a quedar un 1. Y ya saqué el x al cuadrado, entonces simplemente queda un 1. Ok, más, ¿qué tienen en común entre ellos dos? Tienen en común el y a la 3. Sacamos a factor. Donde había un y a la 3 ya lo saqué.
me va a quedar un 1. Cuando no quede nada, cuando ya haya sacado todos los números dentro del paréntesis, siempre va a quedar un 1. ¿Por qué es que queda un 1? Porque recuerden que nosotros estamos haciendo una división. Entonces estamos dividiendo a y a la 3, que fue el número que sacamos, por cada uno de los términos de adentro. Entonces y a la 3 entre y a la 3 me da 1. ¿Ven? Menos. Se cancela y a la 3 y me queda 2x. ¿Ven? Por eso es que nosotros escribimos lo que escribimos en el paréntesis. Ahora, menos, entonces, como acabamos de ver, ya saqué y a la 3, me queda un 2x. Y aquí, importantísimo, vea que los paréntesis no son del todo iguales. Como no son del todo iguales, en alguno de los dos tengo que sacar un signo negativo para que se parezcan. Entonces, lo voy a hacer en el segundo, pero igual lo pudieron haber hecho en el primero. Saco el menos enfrente del y a la 3 y cambio signos. Entonces, una vez que ya hemos cambiado los signos, voy a acomodarlos, aunque como les he dicho, todos estos pasos no es necesario que ustedes la acomoden de nuevo. Lo voy a hacer para que quede visualmente más sencilla de ver. Entonces nos queda de esta manera y ya podemos hacer la factorización. Entonces, ¿cuál sería la factorización que tenemos nosotros? Bueno, nuestra factorización sería, vean que lo que está dentro del paréntesis va a quedar aquí. Sería 2x menos 1 y enfrente, en el otro paréntesis, va a ir lo que está enfrente de cada uno de ellos. Entonces quedaría 2x al cuadrado menos y al cubo, y ahí se termina esa factorización. En cuanto a la diferencia de cuadrados, nosotros tenemos que considerar una fórmula notable específica. Son expresiones que tienen dos términos, dos nada más, y que están elevados al cuadrado ambos. Entonces, cuando esto pasa, me queda el primero más el segundo multiplicado por el primero menos el segundo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en cada uno de estos casos? Bueno, tenemos que, esta es la fórmula que nos va a guiar en este método. Lo que vamos a hacer es sacarle raíz al primer término, a 16w a la 4 en este caso, y le vamos a sacar raíz también al segundo, pero sin el signo negativo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la raíz de 16 es 4. Ven, la raíz de w a la 4 es w a la 2. Raíz cuadrada de 49 es 7. Y saldría y. Cuando nosotros vamos a hacer estas factorizaciones, tenemos que recordar que al sacar raíz, estamos dividiendo esos dos términos, tanto el exponente que está dentro de la raíz como el índice que tiene la raíz, que siempre en estos casos es 2. Entonces, ¿cómo quedaría la factorización? Bueno, primero que todo, nosotros también tenemos que recordar que lo que estamos encontrando es a A y a B. Entonces, como yo ya tengo a A y a B, y estamos expresando la diferencia de cuadrados, voy a escribir un término sumando y otro término restando. Entonces nos queda 4w a la 2. 4w a la 2 más 7y multiplicado por 4w a la 2 menos 7y. Vea que queda uno sumando y uno restando. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una diferencia de cuadrados. Y es lo mismo que vamos a hacer en el siguiente paso. Por ejemplo, tenemos dos términos, hay una resta. Recuerden que diferencia significa resta. Entonces vamos a volver a buscar quién es A y quién es B. Para eso lo que calculamos es una raíz cuadrada a ambos términos. Raíz cuadrada de 64 son 8. Y la raíz cuadrada de k a la 4, aquí hay un 2. Entonces lo que vamos a hacer es dividir estos dos. 4 dividido entre 2 me queda 2. El primero es A y el segundo es B. Y lo expresamos tal y como viene en la fórmula notable. 1 sumando, que en este caso A es 8,
uno sumando con el otro, con k al cuadrado, y otro restando. ¿Por qué así? Porque así dice la fórmula notable que está por acá. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Otro par de ejemplos. Bueno, ¿qué pasa con la raíz cuadrada, por ejemplo, de 25 cuartos? Bueno, eso habría que acomodarlo tal y cual viene en la fórmula. El número positivo de primero y el número negativo de segundo. Es decir, esto se podría escribir como 36n a la 4 menos 25 cuartos. Y ahora, como son dos términos, voy a sacar quién es A y quién es B por medio de una raíz. Empiezo con la primera, 36n a la 4. Siempre el positivo va de primero en una fórmula de estas. Y de segundo voy a escribir a 25 cuartos. La raíz cuadrada de 36n a la 4 es 6n, aquí hay un 2, a la 2, porque se divide el 4 con el 2. Ahora bien, la raíz cuadrada de 25 cuartos es raíz cuadrada de 25, 5, y la raíz cuadrada de 4 es 2. Puede ser que a ustedes les haya aparecido en la calculadora un 2,5. Sin embargo, es deseable que lo hagan con la fracción. Entonces, siguiendo la fórmula notable, tenemos lo siguiente. Es el primer término, yo ya sé quién es A y quién es B. Y sería el primer término, que es 6n a la cuadrado más 5 medios, porque es A más B. Y el segundo sería 6n al cuadrado menos 5 medios, que es B. ¿Entendido? Entonces, nosotros ya tenemos ahí la factorización. Por último, de este método, porque vamos a ver también la guía 20. Por último, en este método tenemos esta expresión, que también vamos a hacer lo mismo. Raíz de 256 x a la 16 y raíz de 1. ¿Por qué? Porque son dos términos que se pueden expresar elevados al cuadrado. Raíz de 256, si ustedes la hacen en la calculadora, es 16. X a la, aquí hay un 2 y aquí hay un 16. Y los dividimos, nos da 8. Raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces ya sabemos quién es A y quién es B. Y recuerden que va uno sumando y otro restando. Entonces nos queda 16x a la 8 más 1 por 16x a la 8 menos 1. Y aquí hay una situación que nosotros tenemos que tener en cuenta. Muy importante. Tenemos que tratar de factorizar siempre al máximo. Este va a ser nuestra primera factorización. Hay una segunda factorización que tenemos que hacer, que también la vamos a hacer por acá, que sería calculando la raíz de este término que quedó, porque aquí también queda una diferencia de cuadrados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es raíz de 16x a la 8 y de segundo vamos a hacer raíz cuadrada de 1. La raíz de 16x a la 8 es 4x a la, si yo divido 8 entre lo que está aquí, que es un 2, me va a quedar 4. Entonces escribo 4x a la 4. Raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, ¿cuál es el que estamos factorizando al final de cuentas? Únicamente este. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a escribir el que está antes, que es 16x a la 8 más 1. 16x a la 8 más 1. Y lo vamos a factorizar el que está en verde. Entonces nos quedaría uno sumando y otro restando.
Pero resulta, vea que esto se transformó. Ahí transformamos a ese. Resulta que el segundo término, el que está por acá, el 4x a la 4 menos 1, ese término nosotros también lo podemos volver a hacer por diferencia de cuadrados. Entonces, vamos a hacer una tercera que nos indica, vamos a hacer una tercera que ya nos indica que vamos a terminar ahí. Entonces, por ejemplo, podemos escribir raíz cuadrada de 4x a la 4 y raíz cuadrada de 1. Raíz cuadrada de 4x a la 4 es 2x al cuadrado. Y raíz cuadrada de 1 es 1. Ese es A y ese es B. Entonces, arrastramos lo que no está pintado, que es 16x a la 8 más 1. Y escribimos 4x a la 4 más 1. Y ahora vamos a factorizar, ¿verdad? Que eso es muy importante. El término que está aquí a color, que es este. Lo vamos a convertir en el primero al cuadrado más 1 y el segundo 2x al cuadrado menos 1. Entonces ese se transformó en esto que está aquí. Y con esto ya tenemos una idea de cómo hacer una diferencia de cuadrados. Nos falta un par de cositas y ya vamos a terminar. El último método que vamos a analizar es el de grupos y diferencia de cuadrados, que se desarrolló en la guía número 20. Aquí vamos a ver que son más de 4 términos y que al ser más de 4 términos tenemos que hacer agrupamiento. Sin embargo, si hacemos el agrupamiento, nos damos cuenta que no del todo tienen factor común todas entre sí, o más bien entre los grupos que hagamos. Entonces, por ejemplo, podemos agrupar x al cuadrado menos 9z al cuadrado entre sí y lo podemos agrupar con, por otro lado, ax y 3z. Como vemos, por ejemplo, el primero tiene diferencia de cuadrados. Entonces vamos a sacar raíz del primero, que sería x al cuadrado, y raíz del segundo, que sería 9z al cuadrado. Entonces raíz del primero, que es x al cuadrado, es x, y raíz del segundo sería 3z. Entonces, recordando, teníamos que escribir uno sumando, que es x más 3z, y otro restando, que sería x menos 3z. Y el segundo que aparece por ahí, esto que está aquí, esos dos están relacionados, ¿verdad? Ellos, el del x al cuadrado menos 9z al cuadrado, sale el x más 3z por x menos 3z. Y nos queda un paréntesis después que dice x más 3z. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a llevarnos esto por acá. Vamos a ver que ya hay hay un factor común entre x más 3z y x más 3z. Ahora, cuando no aparezca nada enfrente de un paréntesis es porque aquí automáticamente hay un 1. ¿Entendido? Entonces, nos queda, sale a factor el x más 3z, que es el que se repite, estos dos. Y dentro del paréntesis me va a quedar el x menos 3z y el 1 que está ahí enfrente. Entonces ahí terminaría esta factorización. Ahora vamos a hacer otra más. En este caso también vamos a agrupar, como son más de 2 términos, vamos a hacer, y no tienen factor común todos, vamos a hacer, por ejemplo, la diferencia de cuadrados. Vamos a buscar cómo hacer diferencia de cuadrados. Entonces, en este caso vamos a escribir el 2m con el 4, lo voy a agrupar con un más entre ellos y agrupo también al m menos m al cuadrado más 4. Ahora bien, aquí es importante ver quién va primero, ¿verdad? Si yo agrupo esto, puedo acomodar este segundo paréntesis para que quede una diferencia de cuadrados como tal. Ahora vamos a hacer esa diferencia de cuadrados, pero también considerando que en el primer
paréntesis, yo sí puedo sacar factor común. Entonces, en este primero vamos a sacar factor común y en este segundo vamos a sacar diferencia de cuadrados. Entonces, se pueden utilizar varios métodos combinados. Entonces, en ese primero vemos que entre 2 y 4 tienen mitad. Ok, entonces va a salir el 2 y dentro donde había un 2 va a quedar un 1, 1m. Donde había un 4 va a quedar un 2. Y en el otro tenemos que hacer diferencia de cuadrados. Entonces vamos a sacar raíz del primero y raíz del segundo. Entonces nos queda raíz de 4 son 2 y raíz cuadrada de m al cuadrado es m. Entonces me va a quedar uno sumando y otro restando. Entonces vean, muy importante, esta diferencia de cuadrados derivó esto que está aquí abajo en verde y esta factor común derivó esto que está aquí en factor común. Ahora los vamos a acomodar para que queden iguales. Como les digo, no es necesario el paso, pero se hace para que quede más claro lo que estamos haciendo. Y nos quedaría de la siguiente manera. Vemos que, por ejemplo, estos tienen en común el m más 2, entonces va a salir el factor común, va a ser m más 2. Y dentro del paréntesis va a quedar los que están enfrente o a la par. Sería 2 más 2 menos m. Y como estos dos son comunes o son semejantes, mejor dicho, los sumamos y nos quedaría 4 menos m. Y ya que tendríamos nuestra expresión completamente factorizada. Esta que sigue es una expresión, vamos a ponerle que es la C. Es una expresión que ya está agrupada. Entonces vamos a factorizar primero por factor común la segunda que aparece. Entonces vamos a escribirla tal cual está. N más 1, no le vamos a cambiar nada, nada más es para tenerla por aquí. Y vamos a sacarle raíz al primero, que sería n al cuadrado, y raíz al segundo, que sería 1. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de n al cuadrado, n, y raíz cuadrada de 1 es 1. La primera queda igual, pero la segunda me quedaría el primero más el segundo por el primero menos el segundo. Vea que ya esto lo convertimos. Ahora bien, vemos que ahora hay factores iguales, comunes. Entonces lo sacamos a factor común. Recordamos que si no aparece una expresión aquí antes del paréntesis es porque hay un 1. Y escribimos 1 menos, abrimos paréntesis. ¿Por qué? Porque hay un negativo y puede cambiar los signos. Entonces nos quedaría n menos 1 y cerramos. Ahora ese paréntesis me va a cambiar los signos, o más bien ese signo negativo me cambia los signos del paréntesis cuadrado. Entonces me va a quedar n negativo y 1 positivo. Y ahora, ¿qué hacemos? Sumamos el 1 y el 1. Entonces esta expresión me queda como n más 1 por 1 y 1, 2 menos n. ¿Cuál es la diferencia entre la anterior y esta que acabamos de hacer? La anterior tenía un signo positivo entre ellos, entonces los signos no cambiaban. Aquí hubo que meterlo en un paréntesis porque había un signo negativo. Ahora bien, continuando y ya para finalizar, vamos a llevarnos esto un poquito para abajo para que haya más campo. Vamos a hacer esta expresión, que también es un factor, un agrupamiento. Vamos a agrupar al 5a con el 5b y vamos a agrupar por otro lado al menos b al cuadrado más a al cuadrado. Sin embargo, eso tiene que ir acomodado siempre cuando voy a hacer una diferencia de cuadrados. Tiene que ir acomodado el negativo de segundo. Entonces quedaría de esta forma. Ahora bien, vemos que en el primero que aparece, hay un factor común.
Y en el segundo que aparece hay una diferencia de cuadrados. Entonces vamos a factorizar por ambos métodos. Entonces vamos a empezar. En la primera que aparece, vamos a sacar a factor un 5 y me queda un a más b dentro. Y en la segunda vamos a sacarle raíz a al cuadrado y raíz a b al cuadrado, porque estamos con una diferencia de cuadrados. Y ahora vamos a escribir una sumando y otra restando. ¿Ven? Entonces, una vez que ya tenemos eso, ya podemos decir que hay un común, que es a más b. Siempre que yo haga una diferencia, un agrupamiento, tiene que salir un común. Tiene que sacar factor común al final. Entonces sacamos a más b, a factor, y dentro del paréntesis me va a quedar 5 más a menos b. Y así quedaría ya la expresión completa. ¿Por qué no se puso entre paréntesis el a menos b que está de segundo? Aquí, digamos, hacerle un paréntesis cuadrado, porque antes de él hay un más. El paréntesis que se escribe antes de ellos solo se hace cuando haya un signo negativo, como ocurrió aquí. ¿Entendido? Entonces, bueno, esto sería el repaso que quería hacerles de las guías. Es importante decirles que nosotros esta semana teníamos asignada la guía 21. Sin embargo, la vamos a trazar por el motivo de poder ponernos al día con estos métodos. Entonces, cualquier duda, por favor háganmelo saber. Cuídense mucho.